¿Sabíais que el fabricante de neumáticos más grande del mundo no es Michelin, Bridgestone ni Goodyear? ¿O que los neumáticos del Bugatti Veyron se destruyen solos a velocidad máxima? ¿Pero da igual porque el depósito se vacía antes? ¿Y qué tal que el galardón más prestigioso de la gastronomía mundial lo inventó una empresa de neumáticos? Prepárate, porque hoy vamos a recorrer 101 datos sobre ruedas y neumáticos que van a cambiar completamente la forma en que ves a esos 4 redondeles negros para siempre. 1. El fabricante de neumáticos más grande del mundo no es ninguna marca de coches, es Lego, 306 millones de pequeños neumáticos al año. Sí, es una estadística un poco trampa, pero no por eso deja de ser real. 2. La rueda fue inventada hace unos 6.000 años en la antigua Mesopotamia. Se considera uno de los avances más importantes de la historia de la civilización humana, lo cual es mucho decir para algo que, esencialmente, es un palo redondo. 3. La aguja de coser, las cestas tejidas y la cuerda se inventaron antes que la rueda, y nadie dice que algo es lo mejor desde la invención de las cestas. Las ruedas tienen mejor equipo de relaciones públicas. 4. En sus inicios, las ruedas solo se usaban en alfarería. Tardaron más de 300 años en que a alguien se le ocurriera que también podían servir para el transporte. La humanidad no siempre fue rápida. 5. Las civilizaciones azteca, maya e inca nunca llegaron a descubrir la rueda. Llegaron al siglo XV sin que nadie se planteara si sería más cómodo mover las cosas rodando. Construyeron pirámides, pero la rueda no. 6. En 2001, un abogado australiano patentó el dispositivo circular de facilitación del transporte, es decir, la rueda. No lo hizo por dinero, sino para demostrar que el sistema de patentes australiano tenía fallos graves. Lo demostró. 7. Nokia, antes de convertirse en la marca de telefonía que todos recordamos con cariño, fabricaba de todo: cables, papel, botas de goma y neumáticos. Siguen en el negocio bajo el nombre Nokian, que en finlandés es simplemente el genitivo de Nokia. Innovación lingüística 0. 8. Goodyear también fabricó de todo: dirigibles, botes de goma, mangueras, fichas de póker e incluso un corazón artificial. Ese último es, con diferencia, el producto más interesante de su catálogo. 9. Los grandes fabricantes, Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, no fabrican sus propias llantas, las encargan a Maxion. Prácticamente todos los coches del mundo llevan las mismas llantas de base. La ilusión de la diferenciación. 10. Las llantas de posmercado no existían antes de 1956. Hasta entonces, si no te gustaban las ruedas de serie, te aguantabas. Luego llegó American Racing Equipment y prácticamente inventó un sector que hoy mueve 40.000 millones de dólares globalmente. 11. La palabra inglesa tire viene de attire, que significa vestimenta. Una rueda con neumático es una rueda vestida. En inglés británico se escribe con e-bors o asols tire. En castellano nos ahorramos esa discusión. Aquí es simplemente neumático. 12. El primer neumático de aire lo inventó en 1887 un veterinario escocés llamado John Boyd Dunlop. Sí, ese apellido suena familiar. Y no lo inventó para coches, sino para bicicletas, que era prácticamente todo lo que existía entonces. 13. Los primeros neumáticos eran blancos. El caucho en estado natural es blanco. El negro llegó cuando se añadió carbono para mejorar la durabilidad. Una solución práctica con consecuencias estéticas permanentes. 14. Rampelos. Los pequeños relieves en zigzag de los neumáticos se llaman sipes. Su inventor, John Sipes, era carnicero en los años 20 y descubrió que hacerle incisiones a su calzado reducía los resbalones en el suelo mojado. De la carnicería a la ingeniería. 15. En 1930, Brooks Walker inventó un mecanismo que convertía la rueda de repuesto en una rueda de aparcamiento en paralelo. Dedicó 40 años a perfeccionarlo. Nunca llegó a nada. Algunos inventos simplemente no tienen suerte. 16. Hay una fecha de fabricación escrita en cada neumático, un número DOT de 4 dígitos que indica la semana y el año de producción. La mayoría de la gente nunca lo mira hasta que tiene un problema. 17. Los números del flanco del neumático mezclan milímetros, porcentajes y pulgadas sin ningún criterio coherente.
el ancho en milímetros, el perfil como porcentaje del ancho y el diámetro en pulgadas. El sistema americano tradicional para todoterrenos lo hace todo en pulgadas y es mucho más sencillo, pero aquí estamos. 18. 9 neumáticos se desechan cada segundo en todo el mundo. La mayoría acaban en vertederos que pueden arder durante días, meses o años. Buen sistema. 19. En los años 70, millones de neumáticos fueron hundidos frente a las costas de Florida para crear un arrecife artificial. Liberaron sustancias químicas, se desintegraron y causaron más daño que beneficio. Desde 2007 se está limpiando el desastre y no se ha llegado ni a la mitad. 20. La temperatura de trabajo de un neumático de Fórmula 1 ronda los 100 grados centígrados. Suficiente para quemaduras de segundo grado. Por eso los mecánicos de pit lane llevan guantes. No es protocolo, es sentido común. 21. Chen. El récord mundial en el cambio de neumáticos en Fórmula 1 es de 1 segundo y 8 décimas. Los equipos han desarrollado una memoria muscular tan precisa que pueden ejecutarlo prácticamente a oscuras, aunque algo más lento. 22. Toyo incluye cáscaras de nuez trituradas en sus neumáticos de invierno. Son extremadamente duras y actúan como pequeñas púas que se clavan en el hielo para mejorar el agarre. Creatividad aplicada. 23. Dienten. Los neumáticos de invierno funcionan en la nieve por el mismo principio que hacer una bola de nieve. Cuanto más aprietas, más se compacta. Los canales del neumático están diseñados para empaquetar nieve y usar esa compactación como agarre. 24. En Bielefeld. En 1925, un conductor llamado Thomas Midgley cruzó Estados Unidos de costa a costa sin cambiar ni un solo neumático. Lo hizo para demostrar que los neumáticos Fisk eran los más resistentes del mercado. El viaje fue una campaña publicitaria, el resultado un récord. Lo que hoy sería un vídeo de YouTube con 3 millones de visitas. 25. En Tastinkun. Los neumáticos Run Flat tienen las paredes reforzadas para aguantar el peso del coche sin presión durante unos 80 kilómetros, suficiente para llegar a un taller, aunque el susto cuando descubres que llevas kilómetros pinchado sin saberlo es garantizado. 26. Muchos coches de altas prestaciones llevan los neumáticos rellenos de nitrógeno en lugar de aire. El nitrógeno no se expande tanto con el calor, lo que mantiene la presión más estable durante una sesión en circuito. Décimas de segundo importan. 27. Bundle. Los neumáticos bien inflados pueden mejorar el consumo hasta en un 3,4%. En euros eso equivale a ahorrarse unos 70 al año en combustible. Unos 180 si vivís en el Reino Unido, donde la gasolina cuesta un riñón. 28. Las llantas aerodinámicas tienen un perfil cerrado que reduce la turbulencia generada por los radios al girar. En teoría son más feas. En la práctica, en coches eléctricos y de bajo consumo, pueden marcar la diferencia entre llegar al destino o quedarse tirado en el arcén mirando el móvil mientras esperas la grúa. A veces, la estética puede esperar. 29. Drainage. La zona de contacto entre el neumático y el asfalto es aproximadamente del tamaño de una postal. Con esa superficie tan pequeña ocurre todo: la aceleración, el frenado y el giro. Todo lo que hace que un coche sea seguro o no. 30. En 1960, Goodyear desarrolló neumáticos que brillaban. No eran radiactivos, estaban hechos de poliuretano semitransparente con bombillas en su interior. Nunca llegaron al mercado. Algunas ideas son mejores en el papel. 31. En Porsche. En el Lamborghini Terzo Milenio, cada llanta es un motor eléctrico individual envuelto en un neumático. Toda la unidad es el motor. Por el momento, solo prototipo. 32. Pirelli colaboró 2 veces con Volkswagen para crear ediciones especiales del Golf GTI de primera y quinta generación. Las llantas incluían la P de Pirelli formando los radios. Discreto, elegante, muy del Golf. 33. El Citroën DS tiene una suspensión hidroneumática tan sofisticada que puede circular con una rueda completamente desmontada. No es lo recomendable, pero puede. Ingeniería francesa en su máximo esplendor. 34. Michelin fabricó en su día un Citroën DS de 10 ruedas para probar neumáticos de gran tamaño. Más de 10 toneladas, 2 motores V8 de Chevrolet y un apodo muy apropiado, el 100 pies. 35. Desde 2003,
Todos los Rolls-Royce llevan tapacubos con contrapesos que mantienen el logotipo RR siempre vertical. Volkswagen intentó copiarlo, pero resultó incompatible con sus modelos más lujosos. Las ironías de la ingeniería. 36. Porsche tiene una fijación con la orientación de los tapacubos. La punta del escudo siempre debe apuntar hacia la válvula de inflado. Si no es así, significa que el coche ha pasado por un taller no autorizado. Control de calidad con alma de TOC. 37. Las llantas de fibra de carbono son una realidad, aunque reservada a coches muy caros o muy enfocados al circuito. No las veréis en un utilitario en breve. 38 inch. Antes que el carbono, el magnesio fue el material preferido para llantas ligeras, frágil, corrosivo y problemático a largo plazo. Aún así, algunos coches de altas prestaciones las montan hoy, porque un segundo menos envuelta importa más que la durabilidad. 39. Las llantas de imitación pueden parecer idénticas a las originales, pero la calidad no se compara. La mayoría se fabrican en China, las genuinas también. El mundo es complicado. 40. Las llantas con separadores alteran la geometría de suspensión para la que fue diseñado el coche. Mayor desgaste del neumático, peor estabilidad en frenada y más carga sobre los rodamientos. ¿Merece la pena? Para muchos, estéticamente sí. Técnicamente no. 41. Existe toda una subcultura de coches modificados centrada en llantas enormes y llamativas. Se llaman donks y generan tanto amor como burlas. Sus propietarios están acostumbrados a ambas cosas. 42. El Cadillac Escalade EQ eléctrico lleva las llantas más grandes jamás montadas en un turismo de producción, 24 pulgadas. No parecen exageradas porque el vehículo entero es enorme, pero son territorio donk. 43. El coche más largo del mundo son 6 Cadillac Eldorados soldados entre sí. 30 metros, helipuerto, piscina, campo de minigolf y 26 ruedas. Más de las que tendrían 6 Eldorados normales, cosas del diseño. 44. Las ruedas Mechanum tienen rodillos colocados en diagonal que permiten moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Tecnología fascinante. El problema es la escala. 45. Kenos. El Giro X es un coche de 2 ruedas que se mantiene en equilibrio gracias a un giroscopio interno. Cuando se apaga el motor, el giroscopio deja de funcionar y necesita ruedas de apoyo. Total, 4 ruedas, como todos los demás. 46. Inspirados en el Tyrrell Pit 34, el Panther 6 y el Kobini C6 WE experimentaron con 4 ruedas delanteras pequeñas. Ninguno tuvo éxito. Los 6 ruedas siguen siendo una rareza. 47. El Thrust SCC, el vehículo terrestre más rápido, no lleva neumáticos, solo discos metálicos. A 1200 km por hora, las fuerzas superan los 35.000 G. Ningún caucho lo aguantaría. 48. Miss. La DARPA trabaja en ruedas que cambian de forma, de redondas a triangulares según el terreno. Ciencia ficción por ahora. Pero la DARPA tiene historial. 49. El todoterreno ucraniano Sherp tiene los neumáticos tan grandes en relación al chasis que el conjunto puede flotar en el agua. Sus neumáticos llevan pequeñas paletas que lo propulsan al nadar. Anfibio por diseño. 50. El rover de Marte lleva un mensaje oculto en sus ruedas, agujeros que forman en código Morse las iniciales JPL del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Cada vez que avanza, deja su firma en el suelo marciano. 51. Eitanikens, Betitan. A 80 km por hora, un juego de neumáticos de coche medio puede dispersar casi 30 litros de agua por segundo. A más velocidad, el agua no puede evacuarse y el coche comienza a aquaplaning, flotando sobre el agua sin control. 52. Los coches de Fórmula 1 evitan el aquaplaning a 200 km por hora gracias a 2 factores: neumáticos de lluvia, diseñados para evacuar enormes cantidades de agua, y el enorme downforce que los empuja hacia el asfalto. Otra dimensión. 53. Oculent. En 2004, el Porsche Carrera GT marcó 7:28 en Nürburgring con los Michelin Pilot Sport 2, diseñados para ese coche. 20 años después, con los Michelin Cup 2, el mismo recorrido fue 16 segundos más rápido. Solo por los neumáticos, 16 segundos. 54. Si queréis mejorar el rendimiento de un coche, lo más efectivo no es añadir potencia,
son las llantas y los neumáticos. Car Throttle lo demostró en pruebas cronometradas con un BMW Wisp. El cambio de ruedas fue la modificación con mayor impacto, por encima de cualquier otra. 55. Los McLaren Artura fueron los primeros coches con los Pirelli CyberTire que llevan sensores Bluetooth integrados que transmiten presión, temperatura y comportamiento del ABS en tiempo real. Y, cómo no, notificación cuando toca cambiarlos. El neumático conectado. 56. Los coches de arrastre Top Fuel de la NHRA agotan sus neumáticos en apenas 6 pasadas o 2 kilómetros en total. Viendo el nivel de tortura que soportan, sorprende que duren tanto. 57. Mickey Thompson fundó su empresa de neumáticos después de que todos los fabricantes le dijeran que lo que necesitaba era imposible. Respuesta: lo hago yo. Y lo hizo. 58. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos prohibió llevar rueda de repuesto en los coches nuevos para conservar caucho. Lógico en contexto de guerra. Menos lógico es que algunos fabricantes actuales hayan tomado la misma decisión y la hayan sustituido por un bote de espuma. El ahorro de peso como excusa. 59. La explosión de un neumático equivale a entre 100 y 150 gramos de TNT, aproximadamente lo mismo que una granada de mano. No es algo que se deba tomar a la ligera. 60. Montar neumáticos estirados sobre llantas excesivamente anchas y cambar esas ruedas al límite reduce el área de contacto con el asfalto a niveles peligrosos. En curva, si se pierde esa mínima adherencia, el coche se va. Y aún así, la gente lo hace. El tuning tiene sus mártires. 61. Michelin está desarrollando la tecnología Twill, un neumático sin aire que usa radios de goma en lugar de presión neumática. No está lista para turismos, pero ya se comercializa para cortacéspedes. Los primeros pasos suelen ser así. 62. Invan. Michelin también apuesta por la impresión en 3 dimensiones, en lugar de cambiar el neumático entero, solo la banda exterior. Más barato, menos residuos. De momento, solo en teoría. 63. Los neumáticos se componen de caucho, cables de acero, materiales textiles y 197 ingredientes adicionales según Bridgestone. 200 en total. Aunque esa cifra huele bastante a redondeo comercial. 64. El árbol de caucho tarda 7 años en madurar y solo crece en climas tropicales. Goodyear y el Departamento de Defensa investigan el diente de león como alternativa. Produce látex, madura en 6 meses y aguanta más climas. El futuro del neumático puede oler a primavera. 65. Stern. Las ruedas de las motos lunares del programa Apolo y el coche de rally Citroën SM compartían el mismo principio constructivo. Composite de fibra de vidrio mucho más ligero que el acero. El SM incluso lo ofreció en versiones de calle. 66. Los indicadores de desgaste son esas pequeñas barras transversales entre los canales del neumático. Cuando están a ras con la banda de rodadura, toca cambiar. Hay otro método, insertar una moneda con la cabeza hacia abajo. Si se ve el borde superior, es hora de ir al taller. 67. Comparan. Las tuercas de seguridad para llantas no se popularizaron hasta los años 2000, cuando los ladrones descubrieron el valor del aluminio en chatarra. La innovación criminal genera la defensiva. 68. Samco. Rotar los neumáticos cada 8.000 a 13.000 kilómetros iguala el desgaste. Los delanteros se desgastan antes porque soportan la dirección y el mayor peso del motor en tracción delantera. 69. Se estima que unos 10 estadounidenses mueren cada año atropellados por neumáticos sueltos desprendidos de vehículos en marcha, una causa de muerte que sorprende que exista. 70. Los neumáticos de NASCAR llevan inner liners, neumáticos dentro de los neumáticos. Si el exterior revienta, el piloto puede seguir circulando hasta boxes. Por eso cada rueda tiene 2 válvulas de inflado. 71. En las competiciones de Fórmula Drift solo se permiten neumáticos de calle disponibles en el mercado. Con uso normal, durarían un par de años. Aquí, menos de 2 minutos. 72. El Dodge Demon es el único coche de producción que puede hacer un caballito al salir de línea gracias a sus neumáticos traseros ultra pegajosos. Al comprarlo, hay que firmar un documento eximiendo al fabricante si el conductor patina y acaba mal. Garantía de por vida, en otro sentido. 73. El BMW i3
tiene su mayor debilidad en sus ruedas de 20 pulgadas con perfil ultra estrecho para reducir la resistencia a la rodadura. Solo unos pocos fabricantes producen neumáticos en esas medidas y todos son muy caros. El precio de la eficiencia. 74. Los neumáticos retreados son tan seguros como los nuevos si el proceso se hace bien, según la NHTSA. El miedo persiste y los camioneros los evitan en el eje directriz. La percepción siempre gana a la estadística. 75. El Forgiato Radaris tiene radios fabricados en policarbonato transparente, el mismo material de los cristales antibala. Llamativo, prácticamente indestructible y con un precio que lo confirma. 76. El Unprecedented. Las ruedas Mugen para Honda, la relación Mugen-Honda es como la de AMG con Mercedes. Tienen nervios que actúan como disipadores de calor de los frenos. Funcionalidad disfrazada de estética. 77. El neumático más grande en activo es un Michelin X DRD de 4 metros para el Caterpillar 797. Un solo ejemplar cuesta unos 42.000 euros. El 797 lleva 6, solo en neumáticos, 252.000 euros. Dinero de superdeportivo invertido en caucho. 78. Los neumáticos del Bugatti Veyron son exclusivamente los Michelin Pilot Sport Packs y cuestan $42.000 el juego. Por eso, muchos Veyron circulan con llantas de posmercado que permiten montar neumáticos más baratos. Cuando el mantenimiento requiere estas decisiones, algo se ha ido de las manos. 79. En Dubái, cómo no, existe una empresa que fabrica los neumáticos más caros del mundo, incrustados en oro y diamantes. Un juego completo. $600.000. Hay personas con demasiado dinero y no suficientes problemas. 80. Las llantas del Bugatti más caro jamás fabricado se diseñaron con un algoritmo evolutivo. Los ingenieros introdujeron las fuerzas, el programa simuló generaciones de diseños hasta encontrar la forma más resistente y ligera posible. Resultado, esa estructura casi orgánica. Las falsificaciones chinas ya están disponibles. 81. En 1985, Junca presentó los primeros neumáticos traseros de 345 milímetros en un coche de producción. Hoy, el récord trasero lo tiene el Bugatti Veyron, con 365 milímetros, imbatido desde hace 22 años. 82 en... Se puede comprar neumáticos que generan humo de colores al patinar. Ideales para quedar bien en redes sociales o para revelar el sexo del bebé de una forma que probablemente acabará en un vídeo viral. El mercado siempre encuentra su camino. 83. Oportunidades. Las pequeñas prolongaciones que tienen los neumáticos nuevos son un subproducto del proceso de fabricación. Durante la vulcanización del caucho en los moldes se generan gases que escapan por pequeños canales y por esos mismos canales se cuela algo de caucho que solidifica. Sin ninguna función práctica. Son cicatrices de fábrica. 84. El diseño de los bloques de la banda se llama pitch sequencing. Cuando todos son iguales, el neumático produce un zumbido monótono. Variando tamaño y disposición, el ruido se fragmenta y resulta mucho menos molesto. El diseño acústico del neumático es toda una especialidad. 85. Las pequeñas tapas de las válvulas no sirven para retener el aire, sino para evitar que la suciedad obstruya la válvula. Muchos conductores las pierden y no pasa nada. Aunque en un Bugatti a más de 400 km por hora, esa tapita de 2,5 gramos genera una fuerza centrífuga equivalente a 7 kilos. A 130 en la autovía, irrelevante. A 430, no tanto. 86. A velocidad máxima, los neumáticos del Veyron se destruyen en 12 minutos. No hay que preocuparse, el depósito se vacía en 10. El coche resuelve el problema solo. 87 en que set. Los neumáticos con sellado automático tienen el interior recubierto de una sustancia que sella agujeros de hasta 6 milímetros. Cada vez más coches los incluyen de serie. Si el agujero es mayor, de nada. Ahí sí que estáis tirados. 88 in... Los neumáticos nuevos vienen con esas pequeñas prolongaciones de caucho que parecen pelillos. Mucha gente los corta pensando que son defectos de fabricación. No lo son. Son el rastro de los canales por donde escapan los gases durante la vulcanización y una pequeña cantidad de caucho se cuela y solidifica. No tienen ninguna función, pero tampoco estorban. 8-9.
La zona de contacto del neumático varía constantemente con la velocidad, temperatura, presión y carga. A mayor velocidad, se deforma ligeramente hacia atrás. La física del neumático en movimiento es mucho más compleja de lo que parece desde fuera. 90. Michelin publicó en 1900 una guía para automovilistas con mapas, gasolineras y restaurantes recomendados. Los mejores recibían una estrella. Con el tiempo, esas estrellas se convirtieron en el galardón más codiciado de la gastronomía mundial. Lo inventaron para que la gente condujera más y gastara más neumáticos. Capitalismo en estado puro. 91. La primera mascota de Michelin, el Bibendum, no era el simpático muñeco gordo que conocemos hoy. Las versiones originales de finales del siglo XIX eran bastante más perturbadoras. El tiempo y los departamentos de marketing hacen milagros. 92. Los Firestone del Ford Explorer de los años 90 causaron más de 200 muertes en Estados Unidos por fallos que provocaban reventones y vuelcos. Resultado, demanda millonaria y un apodo que persiste, el Ford Exploder. 93. Como consecuencia directa, U-Haul prohibió enganchar sus trailers a cualquier Ford Explorer. Esa prohibición sigue vigente en 2025. Algunas reputaciones no se recuperan. 94. Los primeros coches de Fórmula 1 no tenían neumáticos traseros más anchos que los delanteros. Todos eran iguales. Fue a finales de los años 60 cuando los equipos empezaron a ensanchar los traseros para mejorar la tracción en salida. Hoy la diferencia entre delantero y trasero en algunos monoplazas es abismal. 40 años de evolución resumidos en una foto. 95. Upolento lesinen. Rodar con neumáticos estirados sobre llantas excesivamente anchas reduce el área de contacto a niveles peligrosos. En curva, sin esa adhesión mínima, no hay margen. Y los reglamentos de muchos países apenas fiscalizan esta práctica. 96. Arain. El Giro X era un prototipo de los años 60, un coche de dos ruedas que se mantenía en equilibrio gracias a un giroscopio interno mientras el motor estaba encendido. Al apagarlo, el giroscopio dejaba de funcionar y necesitaba ruedas de apoyo para no caer. Lo que en teoría era un coche de dos ruedas era en la práctica uno de cuatro, como todos los demás. 97. El Citroën SM de Rally usaba las mismas llantas composite de fibra de vidrio que las motos lunares Apollo, ligeras, resistentes en terrenos extremos. Luego se ofrecieron en versiones de calle. 98. IT. La tecnología de inner liners del NASCAR tiene aplicación en vehículos militares. Un neumático dañado puede seguir funcionando para salir de zona de peligro, en el NASCAR para llegar a boxes. Mismo principio, distintos contextos. 99. El Dodge Demon tiene los neumáticos delanteros más anchos de cualquier coche de producción, 315 milímetros igual que los traseros. El único de serie donde ambos ejes comparten anchura. Para un coche de drag tiene todo el sentido. 100. La gestión del calor es uno de los mayores desafíos en los neumáticos de competición. Demasiado frío, sin agarre. Demasiado calor, la goma revienta. La ventana óptima es estrecha y los equipos de Fórmula 1 trabajan toda la carrera para mantenerse dentro de ella. 101. Los neumáticos están compuestos de caucho natural, caucho sintético, negro de carbono, cables de acero, materiales textiles y casi 200 ingredientes adicionales. Todo ese trabajo de ingeniería, toda esa complejidad, para fabricar algo redondo y negro que la mayoría de la gente solo nota cuando revienta. Que es también exactamente cuando más importa. Y esos fueron los 101 datos que probablemente no sabíais sobre ruedas y neumáticos. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme en los comentarios cuál fue vuestro favorito. Nos vemos en el próximo vídeo.